Podcast: Aprovechamiento del acuerdo comercial con la Unión Europea. La Unión Europea ha sido uno de los principales mercados de exportación para los productos colombianos, así como una fuente importante de bienes importados que complementan la estructura productiva nacional. Claramente, la Unión Europea tiene una importancia enorme para el desarrollo y la evolución del comercio exterior colombiano. De hecho, de acuerdo con las cifras del DANE, en el periodo que va de 2006 a 2020, Colombia logró mayores exportaciones a la Unión Europea entre 2011 y 2014. Desde entonces, estas han mantenido una fuerte tendencia a la baja y, desde 2015, la balanza comercial de Colombia con la Unión Europea ha sido deficitaria. Al comparar la de 2013, cuando entró en vigor el TLC, con la del 2020, se tiene que esta disminuyó un 277%, al pasar de 1.289 millones de dólares en el 2013 a menos 2.282 millones en el 2020. Esta situación se explica por la mayor disminución de las exportaciones, menos 57%, que de las importaciones, menos 21%. Según datos del DANE, las exportaciones pasaron de 9.230 millones de dólares en el 2013 a 3.976 millones de dólares en el 2020, mientras que las importaciones pasaron de 7.941 millones de dólares a 6.258 millones de dólares en el mismo periodo. En cuanto a un profundo análisis del comercio bilateral de productos no mineroenergéticos de Colombia frente a la Unión Europea, podemos encontrar productos como los bienes agrícolas entre Colombia y la Unión Europea, que es una de las áreas más prometedoras en cuanto a la diversificación de exportaciones. Ha crecido notoriamente en los últimos 10 años, pasando de 1,8 mil millones de euros en el 2008 a casi 2,4 mil millones de euros en el año 2017. Así, las importaciones agrícolas desde Colombia han crecido cada año desde la entrada en vigor del acuerdo comercial. Las exportaciones agrícolas desde la Unión Europea a Colombia también han conocido una evolución favorable, con una tasa de crecimiento de un 191% desde el 2008 frente al 2017. Las importaciones agrícolas desde Colombia consistieron en el 2017 principalmente de banano y plátano, 39,6%, lo que representó, y del café un 25,47%, del aceite de palma un 15,4% y flores 6,23%. En el marco del acuerdo comercial, el banano fresco originario de Colombia se ha beneficiado de una reducción arancelaria anual considerable, pasando de 132 euros por toneladas antes de agosto del 2013 a 96 euros por toneladas en 2017. El arancel se siguió reduciendo gradualmente hasta llegar a 75 euros por toneladas en el 2020. En términos de volumen, las importaciones de banano fresco alcanzaron en el 2017 un total de 1,4 millones de toneladas, un incremento de un 22,5% con respecto al 2013, lo que nos demuestra nuevamente un comportamiento muy alentador frente a este sector del comercio. Es importante mencionar los grandes efectos que ha tenido este acuerdo con la Unión Europea sobre los productos no mineroenergéticos. Podemos observar que en la entrada en vigor del acuerdo ha contribuido a una mayor diversificación de la canasta exportadora de Colombia hacia la Unión Europea, que ha llevado a un aumento en las exportaciones no mineroenergéticas. Desde el 2013 hasta el 2021, los bienes o productos no mineroenergéticos se han caracterizado por tener un constante índice de concentración alta y un número de productos del cual, a no ser por la pandemia y por sus consecuencias, ya estaría a niveles mayores que 600. Lo anterior también ha repercutido en la participación de las exportaciones mineroenergéticas, puesto que en los últimos años estas han presentado una notable reducción. A pesar de ello, el valor generado por las exportaciones de estos productos
se sigue manteniendo influyente, llegando a ser igual o mayor después del acuerdo y solo viéndose reducido en el 2020 y en el 2021 a raíz de la pandemia. Este acuerdo en favor de las exportaciones no minero-energéticas ha generado mayores movimientos de millones US FOB en los últimos años. Sin embargo, a pesar de la mayor diversificación, este conjunto de productos ha sido incapaces de poseer una alta participación en cuanto a millones de kilogramos netos, aspecto que sí logran los mineroenergéticos. Se piensa que esto ocurre por la naturaleza de la mayoría de los productos mineroenergéticos y no mineroenergéticos. Al considerar una buena parte de estos como commodities, sus precios son altamente competitivos, solo que en los productos no mineroenergéticos, al tener una ventaja competitiva, alcanzan a tener un precio más alto y por ende generan más millones de US FOB, aunque muevan un número bajo de millones de kilogramos netos. Mientras que los mineroenergéticos, al ser más necesitados en el mercado y poseer un precio muy competitivo, generan menos millones de US FOB y más millones de kilogramos netos. El comercio de productos entre Colombia y la Unión Europea se ha caracterizado por una alta dependencia de los productos agrícolas y agroindustriales como uno de los principales sectores económicos que Colombia tiene para ofrecer a este mercado. Colombia concentra sus exportaciones a la Unión Europea en su mayoría en productos de materia prima, insumos y derivados. El sector agrícola colombiano es uno de los más predominantes a la hora de establecer los beneficios de este acuerdo. Aparte del sector agrícola, el sector minero tiene un alto impacto en este mercado, ya que las esmeraldas son altamente apetecidas por el mercado de alta joyería europea, siendo estas las esmeraldas en bruto o ya sean piezas de joyería con oro nacional. Otro sector que ha ido creciendo a lo largo de los años ha sido el sector mineroenergético. Esto debido a la necesidad y demanda que ha ido aumentando en la Unión Europea por diversificar sus fuentes de materia prima a la hora de generar energía, siendo los productos de este tipo los más necesitados, los semiconductores y mineroenergéticos utilizados en la industria tecnológica como lo son los ferroaleaciones y otros metales. Haciendo un estudio de los sectores que más exportan a la Unión Europea, podemos denotar que los productos más exportados por Colombia en alto volumen son café, banana, palma y sus derivados y la floricultura colombiana. Esto por parte de los sectores no mineroenergéticos. Hablando del sector mineroenergético, nos encontramos que esta materia prima encuentra sus exportaciones concentradas en carbón, conductores y ferroconductores y por último el petróleo y todos sus derivados. Ahora bien, Colombia recibe por parte de la Unión Europea bienes de capital y materias primas. Está teniendo cada vez un comportamiento a la alza de su demanda, siendo un 68% de los productos más demandados los no producidos en Colombia. El comportamiento por sector de las importaciones europeas a Colombia se concentra en los bienes tecnológicos, en maquinaria especializada o en otros componentes necesarios y necesitados tanto por la industria colombiana y la agroindustria. Estos se centran en tres sectores fundamentales: insumos médicos, tecnología, maquinaria y vehículos de transporte aéreos y terrestres. Aparte de los bienes materiales, la Unión Europea también exporta a Colombia capital tecnológico y humano por medio de las inversiones que realiza en Colombia y que en los últimos años se ha duplicado, viendo a Colombia como un atractivo comercial en la región para realizar sus inversiones a corto y largo plazo. A forma de conclusión, podemos afirmar que uno de los sectores que más se ha beneficiado con la influencia de la Unión Europea a lo largo de los años ha sido el sector agroindustrial colombiano, que ha tenido una de las más altas tasas de crecimiento en el mercado europeo. Si bien podemos afirmar que esta tendencia seguirá a la alza, Colombia también tiene que inyectarle valor y capital a sus exportaciones. Las importaciones, por otro lado, si bien la balanza comercial negativa que Colombia posee con la Unión Europea nos puede estar dando una señal de alerta, en su mayoría esta se centra en bienes de alto capital o tecnológicos e insumos que no son producidos por Colombia. Entonces, lo que deberíamos hacer a futuro sería contrarrestar las importaciones de productos que se producen actualmente en Colombia o que se podrían producir,
¿Cómo? Solucionando mediante la industrialización de los sectores productivos, sacando máximo provecho así del acuerdo, trayendo tecnología y capital europeo a nuestro agro colombiano. Ahora nos enfocaremos en la balanza comercial que hay entre la Unión Europea y Colombia. Observando la gráfica se puede ver que las importaciones se han hecho mayores que las exportaciones, y esto a partir del 2015. La balanza dio negativa para el país colombiano, siendo el punto más bajo en el 2021. Recordemos que entre el 2019 y el 2021 la situación económica de muchos países fue bastante complicada, principalmente para los países en vía de desarrollo, por lo que las transacciones comerciales que se venían realizando en años anteriores tuvieron que detenerse y se enfocaron en conseguir suministros de medicamentos y demás para los enfermos por el COVID-19. Colombia importó muchos suministros de la Unión Europea y es por esto que en el 2019, el cual fue el año del inicio de la pandemia, se vio el primer bajón de la balanza comercial. Ya en el 2021 la situación se fue componiendo, permitiendo que haya más operaciones comerciales entre países. Y queriendo Colombia mejorar su economía, empezó a importar maquinarias y equipos de la Unión Europea. Ahora bien, a pesar de que Colombia haya hecho muchas importaciones a la Unión Europea en comparación con las exportaciones que realizó, aún así no es del todo negativo, ya que se hizo con fines de reactivar la economía del país, invirtiendo en el sector de la construcción. Luego de haber pasado por la crisis económica, Colombia hizo su gran apuesta, la cual fue invertir gran parte de la infraestructura del país, por lo que para ello se hizo necesario la fuerte importación de maquinarias y equipos, y esto con el principal objetivo de generar mayor proporción de empleos y de esa manera poder alcanzar un mayor desarrollo del país, así como el mejoramiento de su economía. Además, el invertir en maquinarias y equipos no solo ayudaría con la generación de empleos, sino que también beneficiaría a la industria de transporte de carga, la logística de mercancías, el sector agrícola y la construcción de obras civiles. Sin embargo, el mantener una balanza comercial negativa con la Unión Europea también puede ser contraproducente para Colombia, ya que éste se encontraría en una situación difícil si llega a haber otra crisis económica, porque el país y su economía se encuentran todavía débiles y no aguantarían otro golpe de tan gran magnitud.